Bueno, Juan, primero que todo, bienvenido. Gracias por estar acá. Y comento un poco para la gente que nos está escuchando. Juan Facundo Besón es oriundo de la provincia de Santa Fe, es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y doctorando en Derecho. Es profesor de Derecho de la Integración y Derecho Político en la Universidad Nacional de Rosario y también es director del Observatorio Malvinas, Atlántico Sur y Antártida en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, chicos, gracias. Gracias, Milagro. Gracias, Damián. Gracias, Frank. Gracias, Walter, por la invitación, para estar con ustedes, para poder charlar de muchos temas, seguramente, que ahí van a tener sus preguntas. Eh, y bueno, nada, agradecido por esta posibilidad para poder charlar con ustedes. Juan, para empezar la entrevista me gustaría preguntarte qué significa y qué lugar ocupa la familia en tu vida. Bueno, en términos más generales, la familia creo que es el núcleo básico de toda la comunidad, ¿no? Si, sin el núcleo familiar fuerte, consolidado, creo que toda comunidad que se pretenda de esa forma, claramente, eh, bueno, va a tener que seguir esos caminos, digamos, ¿no? El camino de una fortaleza familiar es fundamental. No lo digo yo, digo, en este sentido, a ver, una filosofía de vida que me penetra y que es parte de mi quehacer y de mi cotidianeidad, sin lugar a dudas, me obliga a pensar la familia, ¿no? Los lazos que generan la familia, los valores y los principios que te dan tus padres, pero también los lazos de hermandad y de fraternidad que uno genera con sus hermanos, en el caso de tener hermanos. A veces hay familias que son esas familias nucleares, son esas familias sanguíneas, pero también hay familias que son más que nada teniendo en cuenta que somos un país, la Argentina, que se ha generado a través de los lazos sociales fuertes, a partir de, sobre todo, de los criollos que estaban, pero los inmigrantes que venían, entonces eran como familias numerosas y que, digamos, se ascribían a un lazo principalmente de solidaridad entre el... No sé, yo escuchar a mi vieja decir, bueno, que mi abuela era una criolla de Villa María, eh, ellos no eran una familia no era familia, era una familia de clase media baja, y cuentapropistas, o sea, y había una familia que estaba pasando penurias, a veces económicas y demás, y siempre hacía una olla además para la familia que estaba adelante, eran vecinos, porque sabía que los chicos no podían comer. Bueno, eso yo creo que son valores que me han inculcado y que la familia a veces, sí, es tu hermano, es tu padre, pero también un vecino que le está pasando mal, un vecino con el cual no dialoga, un vecino con el cual te tomas un mate, comes un asado, que generás lazos y una unidad de valores y de principios que me inculcaron en mi casa, en mi familia, del trabajo, nada, que te importe un poco lo que le está pasando al que está al lado, si le está pasando mal, de la gauchada, ¿no? De estar ahí, digamos, prestando la oreja, digamos, dando un abrazo, todas esas cuestiones, hasta la cuestión afectiva, sin lugar a duda también, eso creo que es muy, y creo que esto es muy, a ver, es transversal, digo, a las familias argentinas en general. Bueno, estamos teniendo una transición hacia familias bueno, que muchas veces padres divorciados, familias ensambladas, hijos que tienen, digamos, un poder a veces sobre los padres, digamos, muchas veces estos padres culposos, porque no, porque estoy laburando todo el día, por esto, por lo otro, digamos, el mercado ahí metiéndose, digamos, a imponer ciertas pautas que terminan justamente dibujando esto, ¿no? Que el padre se pueda sentar con el hijo a explicarle algo, no sé, la madre también, digamos, el ámbito de lo familiar, de donde la mujer también cumple un rol esencial. Pero bueno, sin decir mucho más de lo que dije, digamos, creo que claramente hoy es necesario, digo, para que tener una comunidad a futuro fortalecida y revitalizada, creo que es necesario partir de volver a pensar qué principios y valores se están inculcando en el marco familiar y del hogar. Bueno, Perfecto, Juan, muchas gracias, Juan. bueno, Juan, primero, antes que nada, saludarte y agradecerte por el tiempito que nos da. Gracias, Bueno, la Juan. pregunta sería la siguiente.
que cómo te describís vos fuera del ámbito laboral. O sea, básicamente cómo es el Juan Facundo Besón del día a día, con su familia, con sus amigos y con la comunidad en general, por fuera del trabajo. Bueno, yo soy una persona que está muy abocada a lo laboral permanentemente y todos los días, pero por supuesto que uno siempre se encuentra un momento de esparcimiento, digamos, de cortar un poco con, ¿no? Con la vorágine diaria del trabajo, digamos. Yo lo que parto por empezar de lo laboral, ¿no? Porque a mí me absorbe mucho, porque soy docente de la universidad. Por otro lado, soy, digamos, autónomo con un socio que tenemos un estudio jurídico, entonces a veces eso te genera también mucha tensión para con ello, y después tengo muchas otras actividades que son por ahí extracurriculares, y que también te absorben mucho tiempo, pero lo hago con mucho, digamos, placer y gusto, ¿no? Pero después, por fuera de lo de ámbito meramente laboral, nada, soy una persona que le encanta el deporte, o sea, fundamental, para mí el deporte es, y además que te genera el deporte es el lazo social, y después, más allá del deporte, de la actividad en sí, lo que te genera el lazo con el otro, con los otros, es el deporte es fundamental, ¿no? Creo que en eso, que es un espacio de sociabilidad esencial. Eh, por supuesto, viste, uno que a veces tiene sus amigos que vos decís son amigos de toda la vida, que a veces te ves a los 2, 3 meses, porque cada uno está en la suya también, con familia, tengo amigos con hijos, con obligaciones en esos ámbitos laborales y familiares, pero después como nos encontramos es como si no hubiese pasado ni 2 días, ¿viste? Entonces eso también es importante mantener, creo yo, no lo digo por mí, sino digo que creo que para la salud mental de toda persona creo que es necesario tener esos espacios de amistades, porque también te permite dar un cable a tierra para poder hablar y discutir y poder hasta desconectarte, ¿no? de la vorágine que te impone siempre, ¿no? Continuar, digamos, tenés que estar consumiendo, ¿viste? ¿No? Entonces, bueno, a veces, ¿viste? Hay gente que no puede, hay gente extranjeros, ¿no? Que vienen a la Argentina, que creo que es para que todos los argentinos somos claramente en mayor o en menor medida así, esta idea de no sé, el respeto a la sobremesa, ¿no? Quedarse hablando, aunque sea de cualquier cosa, un tema de debate. Bueno, los argentinos somos muy particulares para el debate y la polémica, y cualquier cosa la hacemos, pero digamos, siempre con cariño, respeto, y creo que sí, siempre son, sobre todo si son una mesa de amigos, ¿no? Pero siempre eso, ¿no? Volver a encontrarse, digo, en un ámbito deportivo, en un ámbito de un asado. Pero eso yo soy muy respetuoso de eso, soy muy respetuoso de esos momentos, soy muy respetuoso también ¿no? De cortar, digamos, con la vorágine cotidiana del laburo, y poder hacer algo también en pareja, digo, también dar ese espacio para, digo, estar con mi mujer, de poder, che, vamos al cine, vamos a comer, vamos, hagamos algo, digamos, de esparcimiento, porque creo que eso es necesario. Y también, por supuesto, la familia, ¿no? O sea, yo creo que si hay algo que todos tenemos es a veces, con mayor o menor medida, lo sagrado de los domingos, ¿no? De encontrarse todos. Lo que tengo también al estar en pareja es adoptar como familia también la familia de mi mujer. Entonces, claramente uno ve, digamos, que los lazos se que expanden, y los lazos de afectividad se expanden, y generan una maximización, ¿no? Sobre todo en momentos donde hay familias que están entrando en disputa por temas que no hacen a lo afectivo, sino hacen a lo patrimonial. Entonces yo creo que eso es, claro, un poco volviendo a la idea de la familia que dije anteriormente, creo que eso es fundamental, volver a esos lazos que a nosotros nos unían por historia, por costumbre, por historias comunes, ¿no? Y entender y comprender que, digamos, que uno también debe formar su propia familia, ¿no? Uno nace en una familia, pero también construye su propia familia. Creo que eso es el gran desafío, creo que de muchos, y de unas generaciones. Yo nací en el 84, pero generaciones como las mías, o como generaciones anteriores, creo que también se le está dificultando mucho eso, poder encontrarse y generar sus propios lazos, para generar, entender y comprender, digamos, de la posibilidad de verse en un rol familiar nuevo. Entonces creo que eso es un poco también con amigos, familia, creo que eso es fundamental.
y encontrarse lugares también comunes, ¿no? Porque por ahí el club de barrio, el club también es un lugar donde uno se encuentra con amigos, se encuentra también, bueno, para que yo no, en mi caso no, pero hay gente que es muy asidua con las vecinales, volver a reconstruir el espacio, ¿no? de encuentro más allá de lo familiar y de la amistad a partir de intereses comunes, como interés, digamos, que sí, antes dije deportivo, ¿no? Pero también puede ser intereses que hacen a un barrio. Entonces, también, hasta una reunión de consorcio, también, creo que no, que hace a la vida de uno y son lazos de sociabilidad que uno tiene que volver a establecer porque, bueno, son las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Ahí también nos encuentra por fuera de los lazos que hoy nos someten a una vida mercantilizada y a un sujeto consumidor y usuario. Hoy cada vez hay más cosas que te sacan de todo eso. Entonces, bueno, para pagar a veces las aplicaciones no voy a decir los nombres, pero lo apagar esas aplicaciones que nos acribillan digamos, a cartas y a menúes, digamos, de distracción y falso ocio, para, creo, entrar, digamos, a volverse a encontrar con el otro en espacios comunes reales, concretos. Entonces yo creo que ese es un gran desafío que uno tiene, poder armonizar, ¿no? Creo que esa es la idea, ¿no? Poder armonizar entre lo laboral, lo familiar, las amistades y, digamos, los espacios comunitarios. Excelente, Juan, se entendió todo. Gracias. Bueno, Juan, antes que nada, muchísimas gracias, bienvenido. La verdad que es riquísimo todo lo que venís contando hasta ahora. Y ya que nombraste el deporte, me toca el deber de preguntarte si sos canalla o leproso, y que te corran las venas algo de eso. Sí, soy muy, muy canalla. Antes era más fervoroso mi pasión, era más pasional, era, era más, era de esas personas, viste, que cuando perdés un partido no estás de mal humor por 2 o 3 días, viste. Pero yo Bueno, creo que no puedo dar el lujo. es la esencia nuestra también, de Sí, vivirlo de sí, esa sí. manera. Sí, sí, sí. Y además que somos un club que muy sufrido en ciertas cosas. Si no sufrí, no sos hincha de Central. Digo. Creo que muchos van a decir de otros clubes eso, ¿no? Pero, viste, estar, digamos, como los goles agónicos, los minutos 40 y largos, viste. Pero bueno, no, además que, bueno, por supuesto que soy de una ciudad que se le dice que es, a nivel nacional, que es muy futbolera, jugadores como Di María, Messi, como exponentes del fútbol por ahí de la ciudad, que ahora a nivel nacional se le ha dado también mucha trascendencia a lo que es el Trinche Karlovic, un jugador que buscaba, que era un exquisito del fútbol, pero a la vez un bohemio, un tipo que le decían, vení que vas a jugar en las ligas de Europa, y el tipo prefería irse a pescar al río Paraná, vieron esas cosas que, para los que somos del litoral, Sí, sí, el totalmente. tema de la pesca, así como puede ser algunos que han sido de la montaña, por ahí escalar y demás, pero bueno, digamos, es la facilidad que nos da la Argentina, ¿no? Estas múltiples escenarios geográficos, pero bueno, para los que somos del litoral, tener eso, y además una esencia muy de acá, de Rosario, si bien nos dice mucho que Rosario es como el barrio más alejado de Buenos Aires, mucha gente de Buenos Aires, mucha gente de Capital Federal me dice, no, mirá, ustedes son como el último frontera, digamos, Rosario como digamos, de una mirada más pampeana, pero que reconoce también los valores de la criollidad y demás, que bueno, todavía hay una cosa ahí subyacente. Yo vivo acá muy cerquita, perdón que me desvío un poquito de la cuestión futbolística que me habías preguntado, pero acá yo vivo muy cerquita del Instituto Tradicional Martín Fierro, a 2 cuadras, en el pleno centro de la ciudad de Rosario. Es el centro tradicionalista más viejo de la Argentina, donde ha estado parando ahí José Hernández, digo, ¿no? Y se hacen peñas y un poco la idea de reconstruir esa tradición criolla y no vernos solamente como una ciudad lamentablemente que más allá del fútbol, que somos reconocidos y visto, pasan muchos flagelos económicos, una ciudad de cara al río, una ciudad que es un polo portuario, donde se desangra, ahí se ve, ¿no? La gran sangría de la Argentina, los granos de la pampa húmeda, pero también los minerales
que vienen de la cordillera, que vemos que salen en esa idea de que bueno, antes Rosario fue en su momento, fue llamada, ¿no?, la capital del peronismo durante la resistencia, porque bueno, era un polo industrial muy importante, al igual que Córdoba, ¿no? Es un polo industrial grande, pero bueno, Rosario en lo que es el litoral ha sido generador digamos, de luchas muy concretas, Rosariazo, pero antes, en el año 55, fue una de las plazas que más resistió al golpe de la Revolución Fusiladora, digamos, habiendo barrios emblemáticos en la ciudad de Rosario, Zona Sur, Empalme de Graneros, tanto que esto ha llevado, digamos, a ese graffiti que lo vemos en todos los recordatorios de la dictadura, que dice: la Unión Soviética y Estados Unidos reconocen a la Libertadores, Villa Manuelita no, Villa Manuelita es un barrio de acá de la ciudad, pero bueno, sindicatos, o sea, vemos barrios que tienen nombres de las actividades propias o de las empresas, como Barrio Asindar, Barrio Cristalería, escuchamos, bueno, el barrio o sea, donde está el barrio de la carne, donde está el sindicato de la carne, a los frigoríficos, o sea, fíjense ustedes que hay todo un dibujo de ciudad que se ha perdido, se ha convertido en una ciudad hace más de 30 años, sobre todo después de la vuelta de la democracia, la democracia formal del año 83 a la fecha, está también matriz semicolonial en la cual toda la Argentina se ha visto, pero Rosario claramente es un exponente de una ciudad que se ha visto de cara al río, pero de cara al río en materia de una ciudad de servicios, ¿no?, donde claramente las actividades ilegales se Sí. empezaron digamos, a dar pie, y bueno, el fútbol también entra ahí, claramente el fútbol entra ahí, digamos, como un gran, digamos, lavador de mucho de ese dinero, el dinero también que viene, digamos, no registrado de todo lo que es la actividad agraria, donde el puerto claramente de Rosario y de sus alrededores también se ha visto, digamos, involucrado en ese esquema estratégico. Y claro, realmente nosotros, por ejemplo, el último intendente peronista lo tuvimos en la década del 70 en Rosario. También Ah, te da pie el profesor Ruggeri, te da pie, ¿no?, a que Rosario y la sociedad rosarina se vuelca particularmente a por ahí esquemas políticos que tengan más que ver con la socialdemocracia, esa idea de saltarse esa idea, ¿no?, entre la cuestión falsamente llamada bipartidismo entre la Unión Cívica Radical y el peronismo, pero se ha elegido, por ejemplo, el socialismo, ahora hay un intendente radical, digamos, ¿no? Pero digo, no digo para hablar de partido político, nada, pero hay una idea y hay una idiosincrasia rosarina que claramente ha perdido esa vieja esencia de esa ciudad industrial. No hay parques industriales en Rosario. O sea, hay sí en las ciudades aledañas hay parques industriales, pero hoy vemos Rosario principalmente es la economía de servicios la que prima, y claramente el trabajo, por otro lado, se ve involucrado en ese esquema. Y bueno, me fui de tema totalmente con el no, tema pero del está fútbol, bien. pero me A ver, sirvió de puntapié porque el fútbol es claramente un representativo de eso. me parece tremendo, porque Fontana Rosa, por ejemplo, usaba el fútbol para hablar de metáforas sociales, para marcar las injusticias sociales. Sí, Siempre el fútbol te permite ser como un trampolín para otros temas. Eso es totalmente cierto. Y hay una sí, cosa que vos marcás que venía pensando que cómo ha cambiado Rosario, pero todavía sigue manteniendo la esencia, porque muchos de los cuadros políticos que hoy tenemos en día y mucha de la discusión política y un montón de compañeros y compañeras se formaron en Rosario, en los centros de estudiantes de Rosario. Entonces todavía sigue teniendo esa esencia muy fuerte de discusión política, sí. de que la gente discute, y eso está bueno. Sí, hubo ahí un problema en el propio trasvasamiento, ¿no?, generacional, hubo un quiebre no solamente en Rosario, yo creo que en Argentina en general, digamos, para pensar esto un proyecto nacional, digamos, más allá de la localía, que uno puede tener un cierto afecto en la ciudad, por supuesto, yo soy nacido y criado acá, digamos, toda mi educación la hice acá, mi familia es de acá, a ver,
uno genera los lazos más fuertes, digamos, en la territorialidad, digamos, y bueno, pero uno también se tiene que sentir, digamos, en ese marco comprensivo de la ciudad en la cual uno nace y se desarrolla, pero también en un marco nacional, claramente. A mí me gusta mucho ir por toda la Argentina, hace poco estuve en Tierra del Fuego, no conocía, entonces es otra Argentina, más allá de muchos valores comunes, y hay principios comunes que nos permiten dialogar, así como más allá de algunas diferencias y particularidades. Digo, también soy una persona que va mucho al norte, a Jujuy, Salta, Tucumán, ahora me voy a ir a Catamarca, pero también con el litoral profundo, donde uno por ahí puede ver cosas que no son de la cotidianidad de uno, porque ciertamente la ciudad termina un poco dibujando todo eso, más allá de algunos gestos que alguno pueda tener, con volver a esa idea. Pero bueno, hay algunas cuestiones que, por supuesto, y también siendo una ciudad de puerto, son muy penetradas también por ideas exógenas. No porque lo exógeno esté mal, digo, no porque uno no puede adoptar ideas, principios, cosas que vengan de afuera. Uno no es un nacionalista ciego que va con anteojeras por la vida, porque claramente, digamos, a ver, yo siendo peronista, digamos, entiendo, Perón no fue un tipo que dice, no, la verdad que lo de afuera no sirve y lo de acá adentro es lo único que vale. No, creo que la armonización y la adopción de cuestiones de afuera, uno puede, ahora, hay que hacerlo críticamente, ¿no? No aceptar sin beneficio de inventario, ¿no? Como decimos a veces en el mundo del derecho, ¿eh? No aceptarlo porque sí, sin ningún tipo de relectura de esta cuestión, porque hay cosas que son muy valiosas que vienen de afuera, claramente, a ver, muchos de nosotros nuestros antepasados vinieron de afuera, digamos, y vinieron con sus mochilas, digamos, y las trajeron acá, y se juntaron con los criollos, y bueno, se acriollaron. Mi abuela era hija de alemanes, la mamá de mi viejo, y era una mina que hacía pastelito, hacía locro, digo, era una comida muy criolla, y vos la ves, una mina, esta mina es alemana, o sea, rubia de ojos celestes, digamos, no, y bueno, los judíos del Volga se asentaron en Entre Ríos, los gauchos, los que llaman los gauchos judíos, los alemanes. Los alemanes del Volga. Los alemanes del Volga, eso, perdón. Y bueno, y vos ves que ahí, digamos, lo que la Argentina genera es eso, ¿no? Que creo que claramente está en franco retroceso esas ideas. Parece ser como que queda muy, viste, en lo interior, en lo profundo de la Argentina, pero bueno, creo que como vos decías, ¿no? Que Rosario todavía es una ciudad que si bien a los últimos 30, 40 años se gestó una ciudad de cara al río, pero sobre todo con una idea, ¿no? Una ciudad de servicios, rompiendo con esa tradición industrial y con todo lo que eso genera. Creo que todavía hay como una suerte de ascuas en un fogón que en su momento fue voluminoso y muy poderoso y muy vigoroso. Hoy claramente hay todavía algunas brasas, que creo que somos algunos que por ahí escuchamos a alguno que nos formó políticamente, que nos acompañó en nuestro proceso, digamos, de formación, pero también en la familia, eso también tiene que ver la transmisión en la familia. Encuentro muchos, por ejemplo, compañeros antiguos que los hijos realmente están en otras, ¿viste? Y son compañeros que pueden ser militantes o que tienen, no digo por el peronismo, digo, pero gente que por ahí tenga un sentimiento nacional, que se sienta, digamos, ciertamente interpelado por lo que está pasando, porque, bueno, en todo sentido, desde lo material hasta lo espiritual, y claramente por eso digo que hay un problema de trasvasamiento, no solamente en términos políticos, digamos, en términos meramente, digamos, de la línea justicialista, sino que también hay una falta de trasvasamiento en términos de valores, de principios, que bueno, hay una resistencia a todo pero bueno, creo que bueno, a veces son procesos históricos que a veces justamente nos agarra en el auge o a veces en el declive de eso, y bueno, creo que son parte de procesos políticos que más allá de la voluntad de cada uno de poder, digamos, seguir poniendo en valor, digamos, los viejos principios, no por una cuestión nostálgica, ¿no? No una cuestión de, bueno, nosotros,
acá ya en tiempo pasado fue mejor. No, yo creo que hay que cabalgar sobre la evolución, ¿no? Pero por otro lado creo que también, digamos, entender y comprender, digamos, las claves de la actualidad y del futuro, pero sin perder, creo que los principios básicos que nos sostienen porque sin esos principios básicos yo creo que lo que vamos a hacer vamos a estar presos de la materialidad, Sí. digamos. Hay un tema que para mí siempre es fundamental, que siempre lo dice Marcelo Gullo, que es un tipo que indirectamente me formó políticamente, me dice Marcelo, dice, ¿sabes lo que ha pasado acá? Que han erradicado del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Entonces hay que vivir el ahora, ¿viste? Hay gente que yo veo tatuado carpe diem, ¿viste? Hacer el ahora, Sí. ¿viste? Esta idea que nos han inculcado y mucha gente involuntariamente, lamentablemente, se ve enfrascado en el día a día, en hacer guita, en esto, en tener el último celular, en tener tanta cantidad de suscripciones a los sistemas on demand porque hay que ver la última serie que te la olvidaste a los 5 minutos la terminaste de ver. Entonces te generan los reels, ¿viste? Esa cosa de estar con el celular pasando y, che, ¿qué viste? Y no vi nada, ¿viste? Cuando diría Ricardo Iorio, citándolo, que Dios lo tenga en la gloria, digo, tenemos la biblioteca de Alejandría multiplicado por 100. Sí. Entonces, pues eso me refiero que también, digamos, no rechazar, digamos, la herramienta que nos dan, pero cómo la utilizamos, ¿no? Te, Que, que, te que agrego, Como que hay que volver a la insubordinación fundante. Sería la tercera, porque la primera fue con Juan Manuel de Rosa, y la segunda con Juan Domingo Perón. Así que tenemos que construir ahora nosotros mismos la tercera, sí, insubordinación fundante. es parte de un proceso histórico, ojalá, Fran, seríamos, no sé si lo veremos, no sé si lo verán nuestros hijos. Por eso digo que es parte de todo un proceso histórico, son procesos históricos. Juan Manuel Rosa tampoco llegó ahí por generación espontánea, lo mismo que Perón, digamos. Yo creo que son emergentes y son hombres que son representativos de épocas. Así como los franceses tendrán a Napoleón, los macedonios, a Alejandro Magno, digo que son representantes, son hombres representativos de época, que condensan una época. Bueno, esperemos que tengamos nuestro hombre o nuestras mujeres, todos, digamos, somos todo un colectivo, pero hay alguien, sobre todo, que es un exponente, que es un primus inter pares, un primero entre los pares, que es el que mayormente representa, digamos, un clima de época, un proceso histórico, y esperemos que, digamos, y que somos también herederos de otros proceso histórico, porque claramente cuando siempre decimos San Martín, Rosas, Irigoyen, algunos ponen también, o Roca, Irigoyen, Perón, eh, digo, hombre más, hombre menos, digo, somos parte también de una tradición. No por una tradición, repito, ¿no? Esta idea es, uy, pero vos me venís a hablar de cosas pasadas, es más, más actualizado y más novedoso que, digamos, el nacionaljudicialismo, en términos no solamente históricos cronológicos, sino en históricos existenciales, no hay, porque hace la esencia nuestra, hace a nuestra identidad, digamos, es como desconocer nuestra propia identidad, es como querer ser otro que no somos, digamos, no podemos ser otro que no somos, están queriendo que cambiar eso que no somos, ¿no? Entonces yo creo que en eso, ¿no? Hoy, en parte, creo que nuestra identidad tiene que ver con reconocer a nosotros, primero reconocernos, volver a reconocer nuestros elementos identitarios, nuestros elementos que son profundos, que están profundamente en nuestro ser nacional, así como decía Hernández Arregui en su libro, ¿Qué es el ser nacional? Sino también entender que lo que siempre habla el doctor Vuela, esa idea de volver a las propias tradiciones nuestras, nuestras propias virtudes criollas, ¿no? ¿No? A nuestras propias virtudes, el culto al coraje, ¿no? Martín ayer siempre lo menciona, por eso recomiendo a todos que lean, si pueden, un poquito ese libro que se llama Virtudes contra Deberes, ¿no? Al plasma vital de los argentinos, que Martín siempre dice, bueno, esas cosas, ¿no? Esas cuestiones, no por, repito, no por una cuestión bueno, de nostalgia, sino porque es parte constitutiva de nosotros y creo que hay que volver a luchar por eso porque nos están queriendo imponer un ser que no somos, ¿no?
esta idea de, digamos, de la vorágine, de la mercantilización de la vida, nos está acercando más a una vida más parecida a la vida anglosajona, más allá que nos resistimos, ¿no? Porque seguimos conservando esas notas comunes que nos hacen a nuestra identidad más profunda. Pero bueno, creo que si seguimos cediendo terreno, vamos a perderlo del todo. Entonces, yo creo que no hay que perderla, creo que hay que lucharlo, creo que hay mucha gente que está en eso, que está entendiendo y comprendiendo, ¿no? Que estamos perdiendo mucho y que está tomando conciencia de eso. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Tomar conciencia. La primera revolución empieza por la cabeza, y bueno, después por supuesto que eso después se materializará o lo iremos materializando de a poco, paulatinamente. Pero creo que eso es fundamental y poniendo en eje cuestiones que, y con esto cierro para no aprovecharme más del tiempo, hay que recuperar el sentido espiritual, ¿no? Volver a la idea de trascendencia en ese sentido, no porque quiero que, digamos, no quiero ser una cuestión meramente, no tiene que ver con lo religioso, con meramente religioso. Bueno, sí, por supuesto, somos un pueblo mayormente católico, pero somos muy respetuosos también de la espiritualidad en todo sentido, pero también comprender y entender que el catolicismo es una religión que se ha vuelto cultura. Así como los árabes tienen el Islam y vertebra su vida como filosofía, nosotros tenemos al catolicismo porque es vertebrador en términos culturales y en términos de nuestra conducta diaria. Después recuperar, creo yo, a través, creo yo, de lo que estamos haciendo, del trabajo que nos estamos dando, el mundo de la técnica, pero a través de los consejos para el modelo argentino, creo que eso es fundamental porque nos permite discutir la materialidad de las cuestiones, ¿no? Los ejes fundamentales de nuestra patria. Entonces, pensarnos nuevamente como una tercera posición en tanto y cuanto un modelo geopolítico y civilizatorio. No somos, ¿no? Liberales capitalistas, o no somos socialdemócratas, son ideas, está bien, funcionará para otro lado, no para nosotros. No para nosotros en el concierto también, ¿no? Del diálogo con los pueblos hermanos de Hispanoamérica e Iberoamérica. Más allá de los conflictos, los problemas que tenemos a diario, que es muy difícil, que es muy dificultoso, comprender y entendernos en este diálogo con los países que nos han dividido constantemente, ¿no? Pero volver a recuperar, lo que yo no lo digo yo, lo dice Martín, lo creo que lo dice muy bien, volver a recuperar la marina mercante, para eso necesitamos hombres y mujeres que comprendan y entiendan técnicamente lo que significa eso, recuperar todos los elementos que necesitamos para reindustrializar el país a partir también de, bueno, cómo pensamos en la energía, cómo empezó el petróleo, el gas, bueno, hasta las energías alternativas, ¿por qué no? Gente con cabeza, con materia gris que pueda pensar eso. Tendremos que recuperar en ese sentido también el sentido de la defensa. Somos un país, un pueblo pacífico, pero además también entendemos que así desarmado no podemos ir a ningún lado y no podemos disuadir a nadie cuando tenemos aproximadamente efectivamente y potencialmente el 33% de nuestro territorio usurpado por una potencia extranjera que es el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no? En el Atlántico Sur, ¿no? En la zona media de nuestro país. Si nos queremos, sinceramente, considerar como un país bicontinental y bioceánico, ¿no? Tenemos que entender y comprender que eso es vital. Y así un sinnúmero de cuestiones que nos han despojado. Y otra cuestión fundamental en ese sentido, volver a hermanar al pueblo con nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Que a propósito nos han querido dividir cuando pueblo y ejército han sido el eslabón de nuestra nacionalidad allá por 1806, cuando resistimos el avance de las tropas británicas en la ciudad de Buenos Aires, cuando quisieron tomar el estuario del Plata. Así que bueno, eso, pero sin lugar a dudas, un sinnúmero de otras cuestiones, la cuestión de salud, la cuestión de la producción ganadera, cuestión de soberanía alimentaria, la cuestión educativa fundamental, la cuestión de la conexión, la logística del país, volver a sentirse un país integrado, con vías férreas que trabajen a lo largo y a lo ancho del país en un sentido estratégico, y no solamente, digamos, siendo, como un eslabón dentro de cadenas globales de valor, ahora como le dicen así, de los chinos o de los
anglosionistas, ¿no? Que van de un puerto a un puerto al otro, pero sacando nuestras riquezas y sacándolo por el otro puerto. Cuando nosotros lo que teníamos que decir, que muchachos, una vez fuimos un único pueblo, una única nación, una única institucionalidad, desde allá del norte, ¿no? Desde lo que hoy es Venezuela hasta la zona del Río de la Plata, digamos, rutas, protoindustrias, ¿no? Desde las aguafuertes que se hacían en los vinos y los destilados que se hacían en Mendoza, en la zona de Cuyo, a los telares del Perú, de Bolivia, hasta los diferentes, hasta la yerba. Había gente en Perú que tomaba mate, o sea, éramos todos parte de... Bueno, volver esa idea, digo, en la actualidad, es un poco lo que venimos trabajando. Martín viene trabajando y viene insistiendo mucho con eso, viene predicando, y creo que no solamente Martín, sino un montonazo de compañeras y compañeros que vienen a lo largo y ancho del país pregonando esto, que nada más ni nada menos tiene que ver con la idea de verse la Argentina nuevamente como una Argentina que sea autónoma, que sea independiente, que sea soberana, pero también en diálogo con el resto de los países hermanos. Es eso. Perfecto, perfecto, Juan. Bueno, muchísimas gracias por estar. Ahora te saludo yo. Ahora que tenemos el tiempo, ¿cierto? Muy interesante la charla hasta ahora y la verdad que dejarte hablar y escucharte es muy enriquecedor tanto para nosotros como para la gente que también está escuchando. Aprender todos estos valores que vos estás mencionando y darnos cuenta de el increíble valor que tiene nuestra soberanía argentina, ¿cierto? Bueno, yo quería preguntarte, me quería meter un poco más en el tema del estudio. ¿Qué te llevó, qué te impulsó a estudiar Derecho? Bueno, mi viejo es abogado. Y a mí, vos sabés que yo siempre estuve en duda ahí, porque a mí me gustaba también otras carreras. Me gustaba mucho la historia, la antropología, veía una carrera humanística, o sea, siempre en mi casa se volcó más para ese sentido, digamos, un poco, viste, antes hablamos de la familia y cómo te determina. Yo en un momento, fíjate, la escuela secundaria, yo había tenido un problema para ingresar a un colegio secundario, porque había rendido un examen, pero bueno, después logré ingresar, pero en un momento se me había cruzado por la cabeza seguir en una escuela técnica. Digo, ¿por qué no? Le dije, no es un mundo que conozca, pero me parece que es un mundo a conocer, ¿no? Siempre me llamó poderosamente la atención la gente que tenía facilidades para el mundo de la técnica, o sea, eh, no sé, electrónica, la electricidad, a mí siempre como que me llamaba poderosamente la atención y ya no conozco nada o no sé nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se me dio trunca porque fue un colegio que si bien tenía alguna línea más por el lado de la informática, seguí más las carreras humanísticas o sociales, porque un poco también la formación y los padres te van diciendo, no, metite acá, que por ahí vas a estar más cómodo, un poco los padres te guían, más allá que uno después, sobre todo uno por ahí tiene sus salidas, ¿no? Porque puede ser en casa herrero cuchillo de palo, como se dice, uno sigue otra cosa que nada que ver con la tradición familiar o de sus padres, pero bueno, en este caso yo seguí derecho. Mi padre fue muy ahí persuasivo en su momento, y bueno, pero siempre a mí me han interesado otras cosas, ¿no? Para avanzar en la carrera. Yo hice una carrera muy lento porque trabajé en el medio, me quise dar la experiencia de hacer, digamos, una carrera que bueno, la trabajaré, tendré una plata para que yo también poder a poco ver, digamos, un horizonte, la posibilidad de independizarme en términos económicos, en términos de recursos, para poderme vivir solo, para un montonazo de cuestiones, que muchos ya después, la casa de los padres ya le empieza a quedar, digamos, medio incómodo, ¿no? Entonces ya, para también, uno empieza a tener sus primeros noviazgos, ¿viste? Demás, y bueno, va pensando también, hay un horizonte también de familia, como decía anteriormente, uno piensa, digamos, su camino laboral o las cosas que le interesan, a partir también de la construcción en general más estratégica, ¿no? Porque uno va, digamos, articulando todo y coordinando todo. Yo por lo menos en ese sentido soy como muy metódico y muy, no soy un obsesivo del orden, de la metodología y demás, pero tengo más o menos en claro lo que quiero, digamos, eso es fundamental.
Y, a ver, a mí siempre también me gustó mucho el mundo de lo político, ¿no? A mí me interesó siempre, o sea, siempre militando en política. Por supuesto que cuando era más joven, a los mis 20 y pico años, era mucho más romántico, comprendiendo que había, digamos, más, hasta con lecturas más desde el peronismo, pero también, digamos, yo fui una persona que ha estado, digamos, militando en el kirchnerismo, yo no lo digo sin problema, además, pero uno después, digamos, porque, ¿qué pasó? Digamos, viene de familia peronista, digamos, irrumpe en la escena nacional una persona, como la figura de Kirchner, me acuerdo en su momento, sobre todo Néstor Kirchner, y uno lo ve, y bueno, uno con esa idea también hasta más romántica de la política, dice, che, mirá, este tipo está, no sé, pues, rediscutiendo la deuda pública, o está teniendo, uno después también va pensando, digamos, uno va leyendo entre líneas muchas cosas, o va profundizando. Yo siempre lo que hablo con muchos compañeros es que por ahí te dicen, no, pero bueno, el kirchnerismo fue. Yo le digo, ojo, porque esto lo digo desde mí y lo veo desde otros amigos y compañeros que hoy, por ejemplo, estamos transitando este camino junto a Martín y a usted. Eh, digamos, el peronismo, claramente nosotros, por ejemplo, en mi generación, lo que tenía como sinónimo del justicialismo era el menemismo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué había generado el menemismo? Bueno, había justamente ido a contrapelo de todas las ideas vertebrales del justicialismo que uno conocía a través de su padre, digamos, ¿no? Entonces, era muy difícil defender, ¿no? Los principios del justicialismo cuando sobre todo una cuestión más que nada de gobierno, ¿no? Pero, digamos, era muy difícil. Lo que nos pasa muchas veces ahora, ¿no? Desde el otro lado, ¿no? Porque han tomado por asalto en su momento, en los 90, los liberales y después los socialdemócratas. Pero uno, con su etapa de formación, a veces hay cosas no la ve, ¿no? Que a los años la ve. Que después de mucha discusión, que después de mucha meditación, lo puede llegar a ver y vislumbrar. Entonces yo en ese campo yo estaba estudiando la carrera, ¿no? Entonces, a ver, en lo formativo de una persona, yo creo que la lectura, pero también el debate, la discusión, bueno, a uno yo no soy la misma persona que a los 20 años, a los 25 ni a los 30. Uno pues parte de una maduración. Y dicen que mucha gente llega a su punto de maduración, de comprensión de muchas cosas a los 50 años. Que bueno, fue cuando Perón asume que la presidencia, ¿no? Como punto culminante. Entonces, bueno, creo que también me falta mucho por conocer, mucho por comprender, no por aprender, sino por comprender. Pero bueno, es parte también de un proceso que es individual, pero también que es colectivo, que es nada más ni nada menos en un proceso comunitario que uno está. Y creo que la formación y la elección de la carrera de Derecho y mi rol hoy, digamos, como abogado, tiene que estar muy atravesado por lo político, no puede no estar atravesado por lo político. O sea, yo no soy un abogado de empresa, digamos, no soy un abogado de la Bolsa de Comercio de Rosario, con todo el respeto que tienen los colegas que están ahí trabajando, yo no tengo nada contra ninguno de los que están trabajando para multinacionales y demás, y conozco grandes colegas, digamos, gente muy piola, digamos, con la cual me encuentro a diario, pero yo soy abogado laboralista, no sé, soy abogado, hago amparos en salud para la gente que las obras sociales le, a ver, no le da respuesta y necesita operarse, nada más nada menos que la salud, del trabajo. A eso me aboco, digamos. Después también la cuestión más que nada de pensar, ¿no? La patria a partir de qué herramienta dentro del derecho le puedo dar. Y así como, por supuesto, salvando la distancia, y un maestro como fue Arturo Enrique Sampay, pensar, ¿por qué no?, digamos, en un nuevo horizonte constitucional para la Argentina, que sea el epílogo y el punto de llegada de un proceso, digamos, histórico, revolucionario, nacional justicialista, que piense a todos los argentinos, que sea primero la patria antes que nada, que vuelva a pensarnos independiente en términos económicos, soberano en términos políticos, con justicia social, ¿no? Donde todos los pibes no tengan más que preocuparse por la tarea que tienen que hacer en el colegio, poder comer las 4 comidas diarias, adquirir proteína, hacer deporte, que todos los pibes tienen que estar en los clubes,
que no tiene que estar en la esquina falopeándose, lamentablemente, que ser también preso de, digamos, de las organizaciones narcocriminales. Eso lo digo yo por ahí viéndolo desde la ciudad de Rosario, donde lo veo muy patente. Y creo que es necesario pensar en ese esquema. Por supuesto, yo lo vengo pensando, un esquema constitucional que sea, ¿no? Representativo de lo que fuimos, aquella constitución de 1949, pero que de cara a futuro vuelva a sostener esos mismos pilares y sobre todo una cuestión que me había faltado, que para mí es la cuarta bandera y es esencial, de la cultura nacional, que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, ¿no? Esto de revalorizar y poner en puesta nuestra propia cultura nacional, nuestra propia, a ver, cultura en todo, toda la producción que tiene nuestra comunidad tiene que ver con eso. Entonces yo creo que como abogado mi rol debería ser dentro también, primero y principal, pensándome como argentino, primero antes que nada, es cómo contribuyo también a esa comunidad que me ayudó a formarme, porque si nadie pagaba la luz, si no había, ahora que estamos discutiendo el tema de la ley de financiamiento de las universidades, bueno, es poder sostener, digo, nada más ni nada menos, que si está bien, mis viejos, demás, y mi laburo, que yo también laburaba, pero también hay gente y yo muchas veces, decir, veo gente que está tirada, y bueno, hermano, a ver, pagame cuando pueda, hay gente que me paga, me paga tomá, te compré un vino, me dice, doctor, y bueno, ya uno sabe quién puede costear a veces eh, un honorario y a veces que no, digamos. Entonces, digo, bueno, a ver, este tipo, cuando fue a comprar un kilo de pan, el IVA fue para la universidad. Yo qué sé, viste, parte del 21%, lamentable, 21% que nos cobran. Que Martín siempre, bueno, otra cuestión, el régimen tributario argentino, eso también hay que cambiarlo, pero, pero bueno, eso, creo que hay que volver a eso, a esa idea de pensar, digamos, cómo la revolución que nosotros estamos pensando, ¿no? Esa revolución incruenta que piensa el nacionaljusticialismo, esa revolución de los sentidos también, de la trascendencia, de cambiar la materialidad que hoy no es tan adversa, de volver a pensar los pilares fundamentales de la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, a través, digamos, de desmontar todo la ingeniería, toda esa ingeniería y los pilares de la semicolonialidad, desde la ley de entidades financieras, con todas las normativas, de decretos, leyes que hoy siguen vigentes, no solamente la ley de entidades financieras, sino de los depósitos bancarios, después todas las leyes vinculadas que hoy nos someten el tema de los puertos a capitales internacionales, las cuestiones vinculadas con los recursos, como el código de minería, las leyes vinculadas con la explotación petrolera y las regalías y todo eso, vinculado también con los acuerdos de Madrid 1 y 2 y todo el sinnúmero de acuerdos y de instrumentos bilaterales que hoy someten a la Argentina, digamos, a una postración, desmontar toda esa construcción jurídica que hoy nos somete, ¿no? Allá, que nació allá por la década del 90, con la ley de emergencia, con la ley de reforma del Estado, con todo eso, todo ese andamiaje semicolonial jurídico, creo que hay que desmontarlo. Al desmontarlo, creo que a nuestra construcción jurídica, que es nada más ni nada menos una representación de nuestros pilares revolucionarios de justicia social, independencia económica, como decía, soberanía política, cultura nacional, hay que darle una coraza constitucional, que es la nueva constitución que nosotros tenemos que darle. Porque si no viene un gobierno, por ahí no va, que sea adverso, que sea, digamos, que responda a los intereses de las potencias extranjeras y nos va a querer desmontar. Bueno, necesitamos claramente armarnos de una protección suficientemente, digamos, además de la conciencia, del plano de lo real, creo que por eso hay que pensar, digamos, cómo vamos a llegar a proteger a todas esas nuevas conquistas que tuvimos en algún momento y hay que volver. Perfecto, Juan. Bueno, muchas gracias por la respuesta, obviamente. Y bueno, la verdad que me pone muy contento que estés ahora dándonos la chance de poder entrevistarte. Y bueno, que no va a ser la primera y última, sino que bueno, ya tenemos pensado y craneado acá con los compañeros
Después te voy a contar una idea que se nos ocurrió, pero la vamos a Dale. alargar un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a continuar con esta entrevista que viene, la verdad que muy, muy, muy bien. Bueno, excelente. Cuenten conmigo siempre, compañero. Y muchas gracias. Espero poder haber re- respondido la pregunta. Por ahí me fui un poquito por las ramas con algunas cuestiones, pero las preguntas creo que por ahí, por lo que ustedes intuí, eran como disparadores que para que después podemos charlar de Sí, algunas sí. otras No, cuestiones. no nos despedimos de la entrevista, esto sigue Milagro y Ah, tenemos más cosas para preguntarte. Por las dudas, bárbaro, bárbaro, si vos bárbaro, pensabas que bárbaro. ya te estábamos despachando, Juan, No, 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 te falta. Bueno, Así que vamos a imprimir. continuamos. Tenemos mucho para preguntar, así que bueno, continúa bueno, la compañera Milagros ahí, la mía Milagros. Y bueno, aprovechar. dale. Juan, mi pregunta va referida justo que se mencionó recién el tema de universidades públicas. Me gustaría Sí, preguntarte si nos podés contar cómo fue tu paso por la Universidad Nacional de Rosario sí. y comentarnos un poco también la importancia de las universidades públicas y cómo las podemos defender. Bueno, mi paso por la universidad pública, sin lugar a duda, uno la padece, ¿no? A veces los exámenes, rendir los finales, estudiar, ¿viste? También con una vida cuando uno, yo, en mis 18, 17, 18, 19, 20, 20 y pico, cuando uno también está en esa etapa, digamos, de salir, de encontrarse con amigos, de esa etapa más de ocio, sin las obligaciones, ¿no? De tener que pagar un alquiler o, o cuestiones de responder a trabajo, aunque yo trabajaba también. Eh, bueno, pero la verdad que fue grato siempre, por supuesto, la universidad pública. Yo creo que la agarré en la universidad pública en un momento interesante de esta Argentina. Repito, yo empiezo en la universidad en el año 2003. Habíamos pasado esa ebullición de lo que fue el 2001 y demás, donde parecía que el Estado se retiraba absolutamente de todo porque no había, estaba un Estado en bancarrota, donde, fíjense ustedes, yo veía, ¿no? Año 2002, la gente se volcaba, ¿no? Al trueque, al club, volvía a esa idea de rejuvenecer, ¿no? La idea de lo comunitario, ¿no? A partir, por supuesto, de que a ver qué tenés vos, qué tengo yo, y vemos de cómo nos integramos nuevamente, nos reintegramos, o podemos volver a vigorizar el tejido social y los vínculos, ¿no? Bueno, en esa época yo volví, por supuesto que había mucha expectativa, o sea, se volvía, en cierta forma, hubo una etapa de desasosiego, pero después de un rejuvenecer de lo político, ¿no? Creo que en ese momento a mí me agarró, digamos, también volcándome a la política, dentro del campo universitario, haciendo las primeras experiencias que uno tiene también, ¿no? Porque uno siempre se crió también en una familia donde se discutía mucho la política, lo político, estaba, sobre todo con pasados recientes que tenían que ver a ver, uno con padres y con gente adultos que también le transmitían una historia de la política, sobre todo en los años 60, años 70, que fue muy particular, ¿no? Yo en un momento, por supuesto, empecé a ver, digamos, como una suerte eh, a ver, de revitalización de una idea de más setentista en la política que me empezó a generar un quiebre en mi forma de concebir lo político, donde, bueno, pará, o sea, es como que no, esto, yo empezaba a ver, hay cosas que no me generaban, sobre todo en el ámbito universitario, que es también un microclima. Después yo entro a trabajar, empiezo a tener también, me corto absolutamente con toda esta idea, ¿no? Muy tempranamente, esta idea de, como decimos, de la política de la orga, ¿no? Porque tenía que ver con el ámbito universitario mientras estudiaba y trabajaba. Entonces me llevó por ahí a otros caminos donde a partir de mi trabajo empecé a hacer un camino sindical. Que no, en un momento y también a partir de algunos que, hombre, me fueron formando y que se fueron, compañeros que aparecieron en mi camino, me hicieron reflexionar, ¿no? Sobre algunas cuestiones y dije, no, hay que volver a las ideas básicas del justicialismo y esta es nada más ni nada menos Organizaciones Libres del Pueblo, ahí me tengo que afincar y empecé a trabajar a mí firmemente
con una participación a nivel sindical, llegué a ser delegado, pero también en la juventud sindical de mi gremio, con otros compañeros, empezar a dar formación ahí, formación sindical con compañeros, y me vinculó más con ese mundo, ¿viste? O sea, mi mundo empezó dentro de mi contribución dentro del movimiento nacional fue a través del sindicalismo. Que, que si bien hubo un fuerte, digamos, avance de derechos sindicales, también yo lo empecé a ver y empecé a dimensionar con mucha crítica hacia el interior, de decir, claro, lo único que estamos haciendo es discutir salario. Estamos viendo cómo le ganamos la inflación. Y me parece que los sindicatos se tiene que ver nuevamente como un rol de un actor político más. Entonces, la universidad en ese sentido me formó, sí, me instruyó desde el punto de vista académico, me dio muchas herramientas fundamentales, pero claramente las pude armonizar con lo que me dio de puertas afuera también, ¿no? Una formación que uno no se adquiere en la universidad, pero que me permitió adquirir herramientas de afuera para poder también poner en tensión y en crítica muchos de esos saberes que te da la universidad. Eh, no desde el punto de vista del saber técnico propiamente, digamos, ¿no? Porque eso son herramientas, pero sí que se lee entre líneas de ese saber universitario, ¿no? Y que también que se juega alrededor de esas cátedras, ¿no? Que te vierten un determinado conocimiento, una determinada construcción teórica académica, que muchas veces va a contrapelo ¿no? de nuestra propia identidad nacional y de los propios eh, de los propios exponentes de nuestro propio pensamiento nacional, digamos, Jaureche no se ve, Scalabrini y Ortini no se ve. ¿Por qué no damos Perón? ¿Por qué no damos, no digo porque tengamos, hasta critiquémoslo si quieren ustedes, pero veámoslo. No se ve, se oculta. Entonces eso también me dio, digamos, una perspectiva de poder vincular los dos mundos y tomar una propia decisión a partir de muchos conocimientos, saber, instrucciones, pero que va mucho más allá de eso. Y creo que sin lugar a duda, yo soy un fiel defensor de la universidad pública porque no voy a ir ese camino, porque la movilidad social, no. Yo creo que la universidad lo que tiene que ser, digamos claramente, sí, es un factor concurrente con la comunidad, con el Estado, con el gobierno, en cuanto y tanto los técnicos que tienen que salir de ahí, tienen que contribuir a la nación. Bien, o sea, los docentes e investigadores, yo sé, CONICET, digo yo, claramente hoy tenemos grandísimos investigadores que han salido del CONICET, tipos biólogos, no sé, químicos, médicos, podemos seguir nombrando gente que todos los días está trabajando en pos de, digamos, de que conocimiento argentino eh, tenga el valor que debe tener y que nunca debió haber perdido, eso está bárbaro. Yo soy muy crítico también de la dimensión de las ciencias sociales vinculadas con el CONICET y demás, donde veo que hay gente que está en el CONICET que llega a mencionar, digamos, que el reclamo soberano argentino sobre Malvinas carece totalmente de fuerza. Entonces, para no decir otra cosa, ¿no? En todos los burlones, ¿no? Se mofan de la cuestión nacional. Entonces, esa gente son investigadores del CONICET en historia, en campo de la antropología, sociología, hasta el derecho. A mí me gusta la investigación, yo escribo permanentemente, pero no, lo hago, digamos, sin depender de la billetera del pueblo argentino y lo hago por una causa nacional, porque me siento que soy parte de esta patria y tengo que contribuir a partir por lo menos, desde la generación digamos, de, de reflexiones que la utilizaré en los campos, digamos, donde sea, que también en la universidad, poder, fíjense ustedes, filtrar en la universidad estos conocimientos para que también los estudiantes puedan conocer también otra realidad, que no solamente es la instrucción ortodoxa y dogmática que nos quieren vertir, sino... Pero yo soy un gran defensor, yo creo que la universidad tiene que seguir sosteniéndose, creo que ha habido mucha baja de muchos estudiantes, aunque es un vaivén, porque claramente muchos estudiantes que por ahí, yo digo, soy de Rosario, pero muchos de muchos pueblos por ahí más alejados, a 100 kilómetros, 50 kilómetros o más, tienen que alquilar acá en la ciudad, como pasa en muchas otras ciudades por ahí que son cabeceras por la universidad.
entonces por ahí se le dificulta, digamos, poder bancar todo eso, con lo importante que es también la presencialidad, ¿no? Que ahora, viste, está de moda mucho el tema de dar clases por Zoom y demás, pero no solo se puede sostener todo un camino pedagógico a partir de la virtualidad, sino que tiene que encontrarse con el otro, la presencialidad en la educación es fundamental, y sobre todo también defender, digamos, el salario docente. Yo claramente no vivo en mi salario docente, pero hay muchos docentes que sí, que viven, que han hecho una carrera universitaria y que se han abocado a la docencia y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, creo que hay docentes que hoy están pudiendo sostenerse, digamos, económicamente, porque, bueno, está claramente la universidad en estas condiciones, pero creo también que la universidad tiene que replantearse hacia el interior muchas cuestiones en términos de en qué contribuye, en qué debe contribuir a la patria, fundamental. ¿Para qué? Para que no haya ni ingenieros ni técnicos que vayan a vender sus servicios a empresas multinacionales, sino que puedan hacer las investigaciones acá, que puedan ser miembros del colegio, pero que puedan dar cuenta de eso, o que puedan educar a los futuros técnicos. A la facultad de, por ejemplo, ingeniería acá de Rosario, cada vez hay menos profesores, porque los profesores claramente no ven los salarios, la UTN, y ven que los salarios no les alcanza, pero lamentablemente tienen que verse también porque tienen familia, tienen que bancar la olla, y eso es muy dificultoso, porque más allá del cariño que uno pueda tener a la universidad que lo formó, le cuesta mucho. Uno ve las clases, yo tengo que dar clase, y yo si no le tuviese el cariño que le tengo, y uno le agarra un aprecio a la universidad, pero a cualquier otra instancia educativa, creo que si no fuese por eso, creo que uno ya hubiese presentado la carta de renuncia, pero bueno, uno tiene que entender que hay que volver a esa universidad, ¿no? Que contribuya a la patria, ¿no? Que esa universidad que estaba plasmada en la Constitución del 49, ¿no? De entender los valores de la nacionalidad, pero los que son propios a nosotros. No digo no dar Max Weber, yo qué sé, Thomas Hobbes o Marx. No digo que no hay que, ahora hay que, muchachos, no le podemos dar la misma trascendencia que al pensamiento nacional, o a nuestros propios filósofos, o a nuestros propios pensadores políticos, que tenemos muchísimos, pero juristas, tenemos, a ver, también en el campo de lo técnico por ahí es más mezclado eso, por ahí ingenieros, médicos, por ahí ese campo es mucho más, es diferente, pero el campo de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, y claramente uno lo ve, digamos, dónde va direccionado también la formación de estos futuros, digamos, profesionales del campo de las ciencias sociales, digamos, ¿no? Entonces, realmente, que en historia vos pases y no veas, no conozcas absolutamente historiadores vinculados. No te digo que no vea a los otros, pero a José María Rosa, que no vea a Vicente Sierra, que en Derecho Constitucional no veas a Arturo Sampay. Digo, bueno, yo creo que ahí hay un gran déficit que la universidad se tiene que pensar hacia adentro, muchas cuestiones. Perfecto, muchas gracias, Juan. No, gracias a vos. Bueno, Juan, vamos ahora a una cuestión que yo sé que es muy importante para vos, como también para la gran mayoría de los argentinos, como es la causa de las Malvinas. La pregunta sería básicamente, ¿cómo nace tu interés por la cuestión de lo que es las Malvinas, básicamente? Mira, Malvinas, yo nazco en 1984, 2 años luego del conflicto del Atlántico Sur. Eh, Esto a mí me lleva por mi viejo. Mi hijo era muy, no era de expresarlo, ¿no? Pero siempre él me comentaba que él escuchaba los medios argentinos durante lo que fue el conflicto y los medios británicos, como la BBC y demás, ¿no? Porque bueno, la cuestión mediática durante lo que fue el conflicto acá en Argentina fue muy tergiversada. Entonces, es como que quería tener, viste, un panorama mucho más amplio.
Entonces, él me contaba eso, después me contaban que hay un vecino de cuando yo era muy chiquito, después nosotros nos mudamos a un barrio, zona oeste de Rosario, pero había un muchacho en el edificio que había sido era veterano, que fue el primer presidente después del centro veterano de acá de Rosario. Y después cuando yo era, me contaban eso, mi vieja estudiaba periodismo en ese momento, y le hizo una entrevista, entonces me iban contando cosas vinculadas con Malvinas, ¿no? Después mi viejo una vez me lleva acá al centro de Rosario, un local este típico local de aeromodelismo, y demás, me compro un Mirage para armarlo, pintamos, yo tenía 9 años. Entonces siempre ahí me llevó, me acuerdo, una muestra, una exhibición de unos pucará, me acuerdo acá. Son cosas que son vestigios de cuando uno es niño y demás, algún acto de Malvinas y cosas así que a uno lo terminan, digamos, en la casa, en la escuela, a uno le terminan acercando, ¿no? A la cuestión Malvinas. Y ya siendo más adulto y más eh, ya como ya profesional y todo, me empecé a estudiar profundamente el tema Malvinas, ¿no? Esta cuestión es como la gran deuda, ¿no? De la Argentina y como creo yo, junto con lo que fue el proceso de la dictadura y como epílogo Malvinas, había que comprenderla todos dentro de un mismo, a ver, no porque entender que las Malvinas fue lejos de entenderlo como un manotazo dado de un general borracho, o es parte de las Malvinas, o es parte de la política de la dictadura, no, no. Malvinas es una causa nacional y el 2 de abril de 1982 fue una gesta de Malvinas. Eso me queda clarísimo, ¿no? Pero para comprender cómo fue pergeniado esto, por ejemplo, yo leí un libro de Moro, que es un militar argentino que hablaba de la guerra inaudita, ¿no? O libros más desde el punto de vista estratégico, como por ejemplo el libro de Mariano Bartolomé, que es El conflicto del Atlántico Sur, una mirada diferente, que él explica cómo Argentina fue, en cierta forma, llevado a ese embudo de la guerra en 1982, y que ya no solamente los británicos, sino ya generales del Pentágono le habían manifestado por aquel entonces expresidente Arturo Frondizi de que estaban pensando que el Atlántico Sur sea un escenario bélico. ¿Para qué? Justamente porque Argentina creo que para los anglos siempre fue una gran piedra en el zapato. No Chile, no Uruguay, no Perú, menos el Brasil, sino la Argentina. La Argentina, y sobre todo la Argentina de Perón, fue siempre, ¿no?, el gran reo, ¿no?, de los anglos. Tanto fue que parte del financiamiento del golpe del 55 fue financiado a partir de armas provistas por el Endurance, que estaba en alta mar y proveyó de armamento a la aviación de marina, ¿no? Tanto para los bombardeos, sino para los bombardeos en Mar del Plata, Bahía Blanca, etc., ¿no? O sea, esa amenaza, y justo junto con la Armada, o las cúpulas de la Armada Argentina, muy anglófilas, muy cercanas a esa lectura, y de la cual encontramos al almirante Anaya, que pertenecía, digamos, al gobierno del 82, que tuvo participación en el golpe del 55. Yo creo que hay toda una construcción aquí histórica donde los actores se repiten, ¿no? En este caso, literalmente, ¿no? Entonces, a ver, mi interés nace también porque yo creo que Malvinas fue como, bueno, ustedes argentinos no van a volver a discutir nunca más la soberanía sobre el Atlántico Sur. Nosotros le vamos a acercar absolutamente todo a partir del epílogo de la guerra. O sea, la guerra eso va a ser un parteaguas. Tanto es que muchos argentinos hoy dicen, bueno, la guerra del 82, perdimos la guerra del 82 y ya está, no hay más nada que reclamar. Yo he escuchado un sinnúmero de veces. Entonces eso me lleva también a pensar de que el argentino ha sido, en cierto modo, condicionado por eso, se ha desplegado, yo creo que no solamente desde el 82, sino mucho antes, del año 76, un programa de desmalvinización, ¿no? Un programa de desmalvinización que tiene que ver con eso, ¿no? Con quitar, así como nos han quitado el sentido de trascendencia, nos han quitado también el sentido nacional, el sentido de reclamar lo que es nuestro, y de reclamar y de señalar
la usurpación que tenemos y sostenemos desde el 1833 en las Islas Malvinas, en las Islas Georgia, en las Islas Sandwich, en los espacios marítimos, ¿no? que rodean esos espacios insulares, y la proyección antártica, que hoy está congelado el pedido de soberanía, pero el sistema antártico claramente está a la vuelta de la esquina, su finalización. Entonces yo creo que Argentina tiene que seguir insistiendo ahora del campo educativo con el tema Malvinas. Nosotros vamos a estar trabajando mucho en el observatorio con docentes a nivel primario, docentes a nivel secundario, con estudiantes de la carrera de Derecho. Estamos haciendo un trabajo ahí, no solamente nosotros de Rosario, sino por a lo largo y a lo ancho del país. La verdad que hay mucha gente que Malvinas le es una causa, es la causa, es la punta de lanza, creo yo, de muchos reclamos que vienen a continuación, o que se vinculan y se articulan con ese reclamo, porque sin lugar a dudas, cuando uno habla de Malvinas, habla de, bueno, ¿cómo recuperamos las 27 empresas para la defensa? ¿Qué pasa con, ¿no?, los hoy que tenemos los embargos del Reino Unido a la compra de armamento por parte de Argentina, digamos? ¿Qué pasa con los acuerdos de Madrid? Que los acuerdos de Madrid son la antesala para todo el dibujo institucional y del Estado de los años 90, con las leyes de emergencia, las leyes de reforma del Estado. O sea, los acuerdos de Madrid tienen sin lugar a dudas vinculación con eso, ¿no? Con la ley de protección de intereses británicos, la 2484, pero y ahí empezamos a desnudar absolutamente todos los puntos esenciales de nuestra postración nacional, ¿no? Que hoy en día nos para como un Estado en parte semicolonial en ese sentido, pero también sometido a una situación colonial porque hay ocupación de nuestro territorio, ¿no? Y hacen y deshacen como quieren. Pero claramente mi interés, volviendo a la pregunta inicial, Fran, tiene que ver con eso, tiene que ver con que claramente hoy la causa Malvinas es la causa, creo yo, que más aúna a los argentinos, más allá de que hay argentinos, como dice Pablo Carballo, aviador de caza, ex veterano de guerra, de jugar Argentina, hay argentinos y personas que nacieron en Argentina, ¿no? Un poco significando esta idea de que el DNI no te da, digamos, ningún tipo de, digamos, de sentimiento nacional, digamos, que por ahí naciste acá porque fue una cuestión circunstancial. Y muchas veces hasta hay mismos extranjeros que se afincan en Argentina y quieren más a nuestro país, lo defienden mucho más. Por eso terminamos diciendo esto a veces en términos un poco en broma, digamos, el argentino nace donde quiere, ¿no? Porque hay mucha gente que termina adoptando, ¿no?, nuestros propios criterios, ¿no? Y termina siendo un argentino más, así como lo fueron nuestros bisabuelos, abuelos cuando vinieron a Argentina, un poco muertos de hambre, un poco con problemas y demás. Bueno, un poco también vienen otros a habitar nuestro suelo como nosotros lo hacemos desde ya hace generaciones. Entonces, creo que Malvinas creo que es nuestra gran punta de lanza. Hay que entenderla, hay que estudiarla, hay que militarla, y creo que es, sin lugar a dudas, mucho más que Malvinas, es decir, que unas islas que son fundamentales en plano material, porque la pesca, porque los hidrocarburos, porque el punto geoestratégico que tiene Malvinas en el Atlántico Sur con el resto de las islas es fundamental, pero que a partir de Malvinas creo que las líneas se multiplican, ¿no? Se multiplican para pensar lo nacional. Perfecto, Juan, Perfecto, Juan. muchísimas gracias por esto que nos has contado. La verdad que tenemos muchos temas para profundizar, seguir hablando, obviamente. Pero bueno, ya llevamos casi 2 horas de entrevista, de programa. Así que bueno, nos gustaría, primeramente, ya vamos a coordinar para que nos diera otra entrevista. Quedaron muchos temas que nos gustaría seguir tocando, como es los acuerdos de Madrid, como son muchos otros temas más, para que profundicemos. Así que bueno, no, como te dije,
primeramente, no va a ser la primera ni la última entrevista que te vamos a hacer. Vamos a seguir teniendo más entrevistas para que nos sigas contando un poco más de esto. Nos gustaría que, para antes de que te despidieras, dejes un mensaje, algo que quieras dejar a cada persona que le llegue esta entrevista, algún pensamiento tuyo, algo que quieras compartir para poder ya cerrar la entrevista. Bueno, no, primero nada, que a todos que recuperemos el sentido de lo nacional, de lo patriótico, no por una cuestión chauvinista ni de odiar al que el vecino. No, nosotros no odiamos a nadie, y menos a nuestros hermanos, ¿no? Nunca siempre vamos a tender a tender puentes, ¿no? En la tarea del pontífice. Tenemos que tener eso. Nada, después, eso, de pensar primero en Nacional, de pensar en su familia, como estuvimos hablando al principio del encuentro, de pensar en el barrio, en lo comunitario, en las organizaciones comunitarias, de poder volcarnos ahí, de trabajar. No perdamos el sentido de lo comunitario nunca, más allá de las presiones que podamos llegar a tener en el trabajo, de la vida, de todo lo que nos presiona. Tratemos de hacer el esfuerzo de encontrarnos con el otro, con el compañero, con la compañera que está, de que no pongamos, ¿no?, arriba de la mesa disputas políticas a veces intrascendentes. Digamos que nunca agarremos las disputas de otros en términos personales. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo de esto de los dirigentes políticos, que muchas veces, digamos, lo que buscan es perpetuarse en ciertas y apoltronarse en puestos y demás. Nunca compremos esas disputas. Siempre pongamos lo nacional, lo comunitario por delante, y la hermandad. Después, claramente, la política tiene sus puntos oscuros, tiene sus puntos claros, sus puntos grises. Creo que hay que afinar esa mira, hay que afinar hay que ser dúctil para comprender y entenderlo. Y creo que hay que actuar en la vida de acuerdo a nuestra filosofía de vida. Es eso, no tiene ningún secreto, no corrernos de lo que somos, y creo que a medida que nosotros vamos, y hablar con el resto de con la fila de espera del bondi, en el almacén, con el vecino, con candidez, con amabilidad, con cariño, con afecto, no hay tratar de imponer nada, nadie acá tiene la verdad revelada de nada, sino de hablar de corazón y de lo que somos, porque el otro es también igual que nosotros, y a veces puede estar confundido, puede estar confundido, digo, no porque nosotros tengamos la posta, digo, pero puede estar, digamos, atribulado por tanta cantidad de cosas que no le puede dar el tiempo y el momento como para detenerse, poder brindar ese espacio para tomarse un café, tomarse una cerveza, tomarse un mate o lo que fuese, generar ese espacio, y siempre con cariño, amabilidad y desde el corazón. No desde la imposición, no de la violencia ni verbal, ni nada. Nosotros somos, justamente, lo que tenemos que hacer es persuadir. Cada uno de nosotros persuadir. Persuadir de lo que somos, nada más, de no olvidar, decirle al otro que no nos olvidemos de lo que somos, de que no compremos, digamos, arquetipos que vienen de afuera. Pero bueno, insistir en eso, yo creo que es fundamental, no perder la esencia de lo que somos, ese es. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan, como te dije anteriormente, por haber estado en esto que es Conexión Criolla, un programa hecho para todo público, especialmente para esas personas que por ahí no conozcan lo nacional y se den cuenta y vayan despertándose, que esa masa se vaya despertando, ¿cierto? Así que bueno, yo me despido, mi nombre es Damián Vigiani, y quiero que cada una de las personas que están presentes, también mis colegas acá de streaming, también se despida cada uno. Así que bueno, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de dejar like, de dejar su comentario, y se van a venir cositas con
con el doctor Juan Facundo Besón. Ya Compañero, vamos para allá. compañero, ya. El compañero, con el compañero. Compañero, sí, Eso, compañero. con el compañero. Sí, Así sí, sí. que, así que bueno, dejo que se despidan cada uno de mis compañeros acá presentes también. Y bueno, será hasta el próximo programa. En el próximo programa, domingo que viene, 26, con nosotros Martina Yerbe. Así que bueno, dejo para que se despidan, compañeros. Bueno, compañeros, Juan, primero que nada, un gusto, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que se nota que también disfrutás muchísimo, obviamente, compartir con todos nosotros, porque esto es compartir, ¿sí? Es sentarse en una mesa entre compañeros y compartir diferentes experiencias e ir, obviamente, formándonos todos, absolutamente todos, porque como decías vos hoy, hablabas que o sea, uno llega a una expertise a partir de los 50 años. Imagínate que todavía tenemos para rato. Así que bueno, mi nombre es Walter Lescano y bueno, agradecerle a toda la comunidad que nos está acompañando e invitarlos para la próxima entrevista. Mi nombre es Milagros Vitulfo. Bueno, primero, Juan, agradecerte de nuevo, muchas gracias a mis compañeros y a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, Juan, de corazón agradecerte por el tiempo que has brindado para poder hablar con nosotros. Yo creo que este programa se ha tocado muchos temas y han quedado bastante en el tintero, así que cuando podamos volver a hablar con vos, vamos a poder sacar muchas cosas para hablar. Y particularmente, bueno, yo me quedo con el tema de Malvinas. Justamente, yo creo que hay dos cosas que nos van a unir siempre los argentinos. Una cosa es el Mundial de Fútbol que se viene dentro de poquito y también, bueno, la Copa Malvinas. Así que Dios quiera que podamos enfrentarnos a la pérfida Albion en la instancia de eliminación, que el Diego pueda hacer recrear el gol que le metió el Diego a los ingleses y bueno, que al frente de los hooligans pueda sacarse la camiseta y que les muestre otra algo que diga las Malvinas son argentinas y bueno, como siempre nos mandamos. Y para todos los que me están viendo, soy Francisco Peirone de la ciudad de Córdoba y muchas gracias por haber seguido hoy. Gracias, Fran, gracias, Milagro, gracias, Walter, gracias, Damián. La verdad me sentí muy cómodo, chicos, y la verdad, bueno, métanle, denle para adelante. Hay muchos compañeros y compañeras a lo largo y lo ancho del país seguramente van a sentirse muy cómodos como yo me sentí, charlando y dialogando con ustedes y denle para adelante porque hay que, y la verdad que los felicito y la verdad me llena de orgullo, pero como argentino, digo, ¿no? Que orgullo argentino, como diría Ricardo, de que estén ustedes ahora, a ver, trabajan, tienen su familia, estudian, además, dejando un momento para hacer esto. Así que bueno, los felicito y métanle con todo.